El Bayer Leverkusen es un club histórico de Alemania, pero siempre ha estado relacionado con la derrota y la desgracia. Hasta 2024 solo había ganado 2 títulos en toda su historia y era incapaz de ganar la Bundesliga. En el año 2000 perdió el campeonato alemán en la última jornada, a pesar de que le servía con empatar contra el modesto Unterhaching. Y en la 2001-2002 firmó una temporada inolvidable en la que pudo ganar el triplete y acabó perdiendo los 3 títulos en los partidos finales. Hoy, en Memorias del Fútbol, recordamos la historia de un equipo increíble al que lamentablemente apodaron como Bayer Leverkusen. Este vídeo está promocionado por Sofascore. Descárgate la aplicación con el link del comentario fijado y sigue todas las competiciones y deportes con las mejores estadísticas minuto a minuto. En la temporada 2001-2002, el Bayer Leverkusen iniciaba un nuevo proyecto, con Klopstock Möller como nuevo técnico. El entrenador alemán llegaba a un equipo sin muchos cambios en la plantilla, y donde el portero Butt, el carrilero diestro Sebesten y el mediapunta turco Bastur se presentaban como las principales novedades. Entre los pilares de aquel equipo se encontraban otros futbolistas como Lucio, Schneider, C. Roberto, Oliver Neuville y Michael Ballack, que durante ese curso firmó los mejores números de toda su carrera. El club de la aspirina inició el curso con 2 victorias consecutivas en la Bundesliga y en pleno mes de agosto se jugó su presencia en Champions. Los alemanes visitaron el estadio de la Estrella Roja y resistieron el infierno serbio sacando un valioso 0-0 del pequeño Maracaná. 3 días más tarde el Bayern de Múnich visitó el Bayer Arena y el Leverkusen sumó un punto ante los vigentes campeones después de que Elber nivelase el gol de Kirsten. En la jornada 4 los de Topmöller tuvieron que sobreponerse a un 2-0 en Gelsenkirchen y acabaron salvando los muebles con un empate de Schneider que marcó el 3-3 en el último minuto. Después de 3 igualadas consecutivas, el Bayern necesitaba la victoria frente al Estrella Roja y dio un puñetazo en la mesa con un contundente 3-0 en la previa de la Liga de Campeones. Con un doblete de Neuville y otro tanto de Kirsten, el Leverkusen confirmaba su presencia en el bombo de la Champions. Los de la cuenca del Rin-Ruhr firmaron 2 victorias consecutivas ante Sao Paulo y Borussia Mönchengladbach e iniciaron su aventura europea en casa del Olympique de Lyon. El tanto de Ulf Kirsten dio el triunfo al Leverkusen, que encarriló su clasificación en casa después de remontar al Barça y vencer al Fenerbahce con otro 2-1. El efervescente equipo de Topmöller concedió su primera derrota de la temporada en Barcelona, pero encarriló su clasificación con otro triunfo por 1-2 en Turquía. El Bayern cerró la primera fase como segundo de grupo tras perder 2-4 frente al Lyon en casa, pero alcanzó el liderato de la Bundesliga después de encadenar un empate en Dortmund y 8 triunfos consecutivos en el torneo doméstico. Con un juego vertical ofensivo y dinámico, el Leverkusen goleaba a sus rivales e inició la segunda liguilla de la Champions de la peor manera posible. Los germanos cayeron en un exigente grupo con Deportivo, Arsenal y Juventus y debutaron contra la Vecchia Signora en Turín en un duelo que tuvo que aplazarse al día siguiente por la niebla. Ya a plena luz de la tarde, el Bayern cayó por 4-0 y se tuvo que redimir ante el Depor en la siguiente jornada europea. Con una segunda parte sublime, el Leverkusen pasó por encima del equipo blanquiazul, al que derrotó por 3-0 con los tantos de C. Roberto, Neuville y Michael Ballack. Tras un mes de diciembre negro en Bundesliga, con 3 derrotas fuera de casa, el Leverkusen se fue al parón invernal compartiendo el liderato con el Borussia de Dortmund y acabaría perdiendo el primer puesto tras la reanudación del campeonato. A la derrota por 2-0 en Múnich frente al Bayern, le siguió otra por 0-1 frente al Schalke 04 en casa, con lo que el Leverkusen se alejaba a 4 puntos de los amarillos. Con el regreso de la Champions, el equipo de la aspirina retomó el vuelo
y logró salvar un punto en el último suspiro en la visita del Arsenal. El gol de Kirsten ayudó a que el Bayern cambiase su inercia y 5 días más tarde logró recuperar la primera plaza de la Bundesliga al machacar al Dortmund. En un duelo clave para decidir la liga, el Leverkusen goleó por 4-0 a los Borusser y volvía al frente de la tabla gracias a los goles de Ballack, Ramelow, Neuville y Berbatov. Tras la resaca del triunfo liguero, el equipo de Tom Möller se complicó su supervivencia en la Champions y cayó por un contundente 4-0 ante un Arsenal desatado. En la liga el Bayern logró salvar otro punto del feudo de un Friburgo que se puso con 2 goles de ventaja, y después de lograr el pase a la final de la Copa Alemana y un balsámico triunfo ante el Energie Cottbus, recibió a la Juventus en su gran oportunidad para seguir en Europa. Los rojinegros acudían a la cita con las bajas de Ballack y Neuville, pero estuvieron a la altura de todo un bicampeón de Europa. Butt adelantó al Bayern con un polémico penalti que se produjo fuera del área. La Juve empató con un cabezazo de Tudor a la salida de un córner, aunque el partido volvía a desequilibrarse a balón parado con un cabezazo de Bardari. Los alemanes remataron la faena con un gol de Babic en el tiempo de descuento y lograban un triunfo que les permitía soñar con estar en cuartos de final. Igualados a puntos con el Arsenal, el equipo germano tenía que mejorar el resultado que los ingleses obtuviesen en Turín y tratar de superar a un Depor que era el líder ya clasificado y estaba invicto en su campo. La motivación de los coruñeses solo residía en mantener el primer puesto, y el Leverkusen aprovechó las rotaciones gallegas para llevarse un rotundo triunfo de Riazor. Los goles de Ballack y Sneijder abrieron camino, y el 1-3 de Neuville llegó cuando ya se conocía la derrota del Arsenal en Dele Alpi. Con esos resultados el Leverkusen se metía entre los 8 mejores de Europa como cabeza de serie, y se enfrentaría en las eliminatorias directas con el Liverpool. Antes de afrontar el desafío continental, el Bayern goleó por 4-0 al Múnich 1860 y por 2-4 al Kaiserslautern, y se consolidó en el liderato con 4 puntos de distancia. Espoleados por la firmeza del campeonato doméstico, el Leverkusen visitó Anfield con ganas de dar la sorpresa. Finalmente el Liverpool se acabó imponiendo por la mínima con el gol de Hyypiä, pero aún tendría que vivirse una montaña rusa de emociones en Alemania. Un chutazo de Ballack igualó la eliminatoria al cuarto de hora del partido de vuelta, aunque Abel Xavier logró el empate con un remate de cabeza antes del descanso. Mediada la segunda parte, el Bayern le dio la vuelta a la eliminatoria con los goles de Ballack y Berbatov, pero a 10 minutos del final, Littmanen marcó el 3-2 que volvía a clasificar a los ingleses. Los locales se volcaron al ataque en el tramo final del choque, y Lucio marcó el definitivo 4-2 que clasificaba a los alemanes por primera vez en su historia para una semifinal de Champions. Tras la gesta europea, el Bayern pagó el esfuerzo durante el fin de semana, pero amplió su ventaja en el liderato tras empatar a 1 en Hamburgo y la derrota del Dortmund en Kaiserslautern. A falta de 3 jornadas para finalizar el campeonato, el Leverkusen tenía 5 puntos de ventaja, y los rojinegros tenían la posibilidad de proclamarse campeones en la siguiente jornada. El Bayern llevaba 10 fechas consecutivas sin perder en Bundesliga, pero un sorprendente Werder Bremen asaltó el feudo del líder y ganó por 1-2 en el Bayer Arena. Las victorias del Dortmund y el Bayern de Múnich lograron reavivar la lucha por el título, y la ensaladera se decidiría en las últimas 2 jornadas. 4 días después de la decepción liguera, el Leverkusen jugaba las semifinales de la Champions. El equipo de la aspirina se enfrentaría al Manchester United y comenzaría perdiendo en Old Trafford con un desgraciado gol de Sitkovic en propia puerta. Los de Tom Möller se levantaron en la segunda parte gracias a un tanto de Ballack, pero Van Nistelrooy de penalti volvió a adelantar a los ingleses.
Los alemanes no se rindieron hasta conseguir la igualada, y Neuville logró el definitivo 2-2, que daba al Bayern una ligera ventaja. Tras su gran actuación en el Teatro de los Sueños, el Leverkusen quería encarrilar la liga, pero su visita a Nuremberg no fue como esperaba. Los locales necesitaban la victoria para no caer en el descenso, y acabaron derribando al líder con un gol de Nilk en el primer tiempo. Dortmund y Bayern sí ganaron sus partidos, con lo que con otra inesperada derrota, el Bayern perdía el primer puesto a falta de una sola jornada. A pesar del varapalo en la Bundesliga, el Leverkusen se repuso en la Champions y en solo 3 días se jugaba una plaza en la final de Glasgow. El United tuvo un comienzo arrollador en Alemania y logró golpear primero con un gol de Roy Keane. El Bayern parecía atenazado por los acontecimientos, hasta que un trayazo de Neuville en la última jugada de la primera parte sirvió para poner el 1-1 en el marcador. El United se volcó al ataque en la segunda mitad, y Forlán estuvo a punto de clasificar a los ingleses si no llega a ser por la destreza de Placente para evitar el gol bajo los palos. Finalmente el marcador ya no se movería, y contra todo pronóstico, el Leverkusen alcanzaba la final de la Liga de Campeones. La histórica gesta del Bayern precedió el desenlace de la Bundesliga, donde el equipo de Tom Möller aún tenía esperanzas. El Leverkusen tenía que ganar alerta y esperar un tropiezo del Dortmund ante el Werder Bremen, y el guión se empezó a cumplir gracias a un gol de Ballack y las noticias que llegaban de Westfalia. Con el tanto de Stalteri, el Bremen daba la sorpresa, y el Borussia de Dortmund se alejaba a 2 goles del liderato. Sin embargo, los amarillos igualaron el partido con un gol de Kohler antes del descanso, y acabarían remontando el marcador con un gol de Everton en el minuto 74. Ambos equipos acabaron ganando por 2-1, y tras una jornada llena de dramatismo, se confirmaba el título Borusser y la decepción en Leverkusen. Tras perder la posibilidad de ganar su primera Bundesliga, el Leverkusen tenía la opción de ganar otros 2 títulos en juego, y encaró la final de la Copa de Alemania con ganas de resarcirse. El Bayern comenzó superando al Schalke y golpeó primero con un gol de Berbatov antes de la media hora. Sin embargo, todo cambió un minuto antes del descanso. Bomo hizo el empate aún en el primer tiempo, y 2 goles mineros en 4 minutos sepultaron al Leverkusen en la segunda parte. El Schalke se puso 4-1 en el marcador, y el viejo Ulf Kirsten marcó el gol del honor y su último tanto antes del retiro. Con otra decepcionante derrota, el Bayer Leverkusen perdía su segundo título de la temporada y llegaba a la final de Champions con la presión de poder perder el tercero ante el rey de Europa. El 15 de mayo de 2002, Real Madrid y Bayer Leverkusen saltaron al césped de Hampden Park en busca del gran título de la temporada. El Bayern se convirtió en el primer equipo que llegaba a una final sin haber ganado la liga de su país, y los españoles impusieron su experiencia en los primeros minutos. Raúl adelantó a los madridistas con un sorprendente saque de banda que acabó dentro de la portería, aunque lejos de amilanarse, el Leverkusen continuó compitiendo. Los alemanes igualaron rápidamente el encuentro con un poderoso cabezazo de Lucio al cuarto de hora, y la igualdad en el marcador se tradujo en un divertido partido de toma y daca. Pero en las postrimerías del descanso el Real Madrid volvió a imponer su calidad, y Zidane enganchó una volea imposible con su pierna mala que acabó en la escuadra de la red alemana. En el minuto 68, Casillas tuvo que sustituir al lesionado César, y el Real Madrid acabó dando un paso atrás. Los alemanes acabaron acorralando a los blancos en su área, y el joven portero tuvo que realizar 3 paradas decisivas
que acabaron dando la victoria a su equipo. En otro dramático y trágico desenlace, el Leverkusen perdía la final de la Champions y completaba un triplete de decepciones en el partido decisivo. Tras una temporada memorable y con momentos históricos, el Bayer Leverkusen agrandaba su fama de pupas y sus más crueles rivales comenzaron a ponerle el apodo de Bayer Leverkusen. A pesar de que realizó la mejor temporada de su historia, el Bayer Leverkusen se quedó a las puertas de los 3 grandes títulos, aunque su fútbol dinámico y sus carismáticos jugadores siempre quedarán para las memorias del fútbol.